Hola, ¿qué tal están? Hablando de Schelling. Schelling, Friedrich Joseph von Schelling, nació en Leonberg, Württemberg, en Alemania, y es una de las grandes figuras filosóficas de todos los tiempos, uno de los grandes pensadores. En 1777 realiza los primeros estudios en la escuela de Bebenhausen. También en el año 1785 realiza estudios de latín en Nürtingen, y en ese periodo pues conoce a Hölderlin, posiblemente. En 1786 realiza estudios en el seminario de Bebenhausen y en 1790 ingresa en el seminario de Tubinga, donde convive con Hölderlin y Hegel, del que se hace amigo. En 1792 realiza la disertación de magíster sobre el origen del mal en el Génesis. En 1793 escribe sobre mitos, narraciones históricas y filosofemas del mundo antiguo, que fue publicado en los Memorabilien de Paulus. En junio tiene probablemente su primer encuentro personal con Fichte. En 1794 comienza su pasión por la filosofía. Escribe sobre la posibilidad de una forma de la filosofía en general, que es publicado en forma de libro. En 1795 también realiza una disertación muy importante de Marcione Paulinarum Epistolarum Emandatore, y también escribe del yo como principio de la filosofía y cartas filosóficas sobre dogmatismo y criticismo. En 1796 ejerce como preceptor en Leipzig, estudia también ciencias naturales, química, física y matemática, escribe varios artículos para el periódico filosófico y también publica Nueva deducción del derecho natural. En 1797 escribe Panorama general de la última literatura filosófica y también Ideas para una filosofía de la naturaleza, que es un libro importante en relación con esta temática también. En 1798 escribe sobre el alma del mundo. Visita a la Galería de Dresden para contemplar la Madonna de la Sistina de Rafael con los Schlegel, diríamos que ya es nombrado profesor extraordinario en la Universidad de Jena, ya cuando era muy joven todavía. Realmente es un niño prodigio de la filosofía, como se sabe. En 1799 funda el periódico para la física especulativa, primer esbozo de un sistema de la filosofía de la naturaleza. Inicia también su relación amorosa con Caroline. En 1800 escribe una de sus obras más importantes, que es el sistema del idealismo trascendental, y pues también tiene una estancia en Bamberg, donde imparte lecciones sobre filosofía de la naturaleza y estudia medicina también, etc. En 1801 pues funda el nuevo periódico para la física especulativa y también escribe exposición de Mi sistema de filosofía. En 1802 funda con Hegel el periódico crítico de filosofía, escribe también su obra Bruno, etc. En 1804 escribe Filosofía y religión y sistema de toda la filosofía y de la filosofía de la naturaleza en particular. En 1805 se realiza la publicación de los anuarios de la medicina como ciencia. En 1806 se traslada a Múnich y es nombrado miembro de la Academia Bávara de Ciencias. En 1808 es nombrado secretario de la Academia de Bellas Artes, cargo al que accede tras su discurso sobre la relación de las artes figurativas con la naturaleza, publicado en 1807. En 1809 escribe investigaciones filosóficas sobre la esencia de la naturaleza, sobre la esencia de la libertad humana. En 1810, pues conferencias privadas de Stuttgart. En 1812 publica también o funda el periódico general de los alemanes para alemanes y tiene una polémica filosófica con Jacobi. En 1813 nace su primer hijo. En 1815 pues escribe sobre las divinidades de Samotracia. En 1820 es nombrado profesor honorario de la Universidad de Erlangen. En 1822 publica para una historia de la filosofía actual. Entre 1827 y 1840 es profesor en la Universidad de Múnich, ocupa varios cargos públicos y recibe todo tipo de honores por parte de Luis I de Baviera. Y es miembro de honor también de la Academia de Ciencias Morales y Políticas de Francia. En 1832 pronuncia un discurso ante la Academia sobre el descubrimiento de la inducción electromagnética por Faraday. En 1835 es nombrado profesor de filosofía del príncipe heredero futuro Maximiliano II hasta 1840. En 1841 hasta 1845 es profesor en la Universidad de Berlín. En 1843 pues
aparece una edición pirata de la filosofía de la revelación. Y en 1854, el 20 de agosto, muere en su viaje a Bad Ragaz, Suiza. A partir de ahora comentaré algunos aspectos sobre el idealismo de Schelling, basándome sobre todo en algunos fragmentos de textos de sus libros. Seleccionaré algunos fragmentos y los comentaré. El primer fragmento que quiero comentar pues, es el siguiente. Es el texto que puede titularse El principio y el final de la filosofía es la libertad. Dice en un primer párrafo el propio Schelling, o escribe: el yo absoluto no es ningún fenómeno, dado que este yo contradice el concepto de absoluto, y sin embargo no es ni fenómeno ni cosa en sí, porque no es de ningún modo una cosa, sino absolutamente yo y mero yo, que excluye todo no yo. En este punto pues está distanciándose de la filosofía fictiana, claramente, y realmente pues está intentando desarrollar su propia filosofía, diferente a la de Schelling, lógicamente, y en ese sentido también añade: el último punto del que depende todo nuestro saber y toda la serie de lo condicionado no puede estar condicionado por nada más. La totalidad de nuestro saber no tiene consistencia si no está apoyada por algo que se sostiene con fuerza propia, y esto no es más que lo real por medio de libertad. El principio y el final de toda filosofía es libertad. Esto lo escriben sobre el yo. Realmente, en efecto, ellos mismos, como amigos, habían saludado alborozados el surgimiento de la Revolución Francesa, habían plantado un árbol de la libertad y, pues efectivamente, él requiere que en la filosofía no haya condicionantes y que la libertad sea lo que produzca las ideas, lo que produzca el conocimiento, y incluso a nivel subjetivo, a nivel del yo, también el principio fundamental es la libertad. Y en ese sentido pues lo va estableciendo. De hecho, diríamos que esto está en la esencia del idealismo, que es más importante la conciencia, el yo pensante, que la propia realidad, que lo empírico, que la experiencia. Y así lo sigue manifestando en este libro, en Sobre el yo, el propio Schelling, cuando, por ejemplo, hay otro fragmento que habla de la esencia del yo es libertad. En ese sentido, voy a comentar algunas cuestiones de este fragmento sobre el yo como libertad. Escribe Schelling: la esencia del yo es libertad, es decir, que no se puede pensar nada distinto de él, en la medida en que se pone a partir de su propio poder, no como un cierto algo, sino como mero yo. En este sentido, esto se diferencia de la realidad empírica, que es verdad que nos puede influir en nuestros pensamientos, en nuestras decisiones y también en nuestra forma de pensar, pero para Schelling es más importante la libertad imaginativa o creativa del propio yo, de la propia conciencia, que las influencias que podemos tener de las cosas exteriores. Y diríamos que además la libertad del yo se opone a los condicionantes de la realidad, y por eso sigue diciendo Schelling: esta libertad se puede determinar positivamente, pues queremos atribuirla no a una cosa en sí, sino a un yo puro, puesto por sí mismo, presente a sí solo, excluido de todo no yo. Cuando habla Schelling de un yo puro, se está refiriendo a un yo no empírico, a un yo puramente reflexivo, que piensa, que reflexiona, que imagina, que crea desde sí mismo y que no está condicionado por lo exterior. Y esa sería la auténtica libertad. Por eso insiste en otra frase muy certera y muy precisa cuando escribe Schelling: al yo no le corresponde una libertad objetiva, porque no es ningún objeto. En efecto, es una libertad subjetiva la que tiene el yo, pero es una libertad a la vez creativa, creante de nuevas realidades mentales, de pensamientos, de sentimientos, de emociones, etc. Y esto está un poco también en la línea del pensamiento, podemos decir, romántico, que surgió también en el primer tercio del siglo XIX. En ese sentido, sigue diciendo Schelling: en cuanto queremos determinar el yo como objeto, se repliega a la esfera, podemos decir, más condicionada, dice él, y bajo las condiciones de la determinación recíproca oculta su libertad y su soberanía. Aquí lo que quiere decir Schelling es que si el yo está condicionado por los objetos externos, por la realidad externa, por las situaciones sociales, situaciones empíricas, por lo empírico en definitiva, por lo experiencial, pues pierde gran parte de su libertad. Y en ese sentido, por eso él añade en otra frase: la libertad solo lo es por sí misma
y contiene lo infinito. Porque es verdad que la capacidad de nuestra mente, en cierto sentido, es infinita, porque podemos inventar infinidad de cuestiones, infinidad de inventos, podemos crear infinidad de ideas, y eso es algo propio de la libertad interna del yo, de la consciencia humana, de la inteligencia humana, podemos decir. También hay otro fragmento en el que Schelling pues habla del yo como causa, como esencia, como ser y fuente de realidad. Aquí claramente se ve una contraposición entre el yo ideal, el yo puro, y la realidad material. Diríamos que esto es lo propio del idealismo. Frente al marxismo, por ejemplo, la teoría de Marx pues, considera que la realidad determina la conciencia, pues para Schelling y para el idealismo en general, la conciencia es la que determina lo real. Serían posiciones contrapuestas claramente. Y escribe al respecto Schelling, en cuanto al yo como causa, insisto. Llamamos causa a lo que se pone, porque no tenemos otra palabra, y causa inmanente a una causa que no pone nada fuera de sí misma, sino todo en ella e igual a ella, de modo que el yo es causa inmanente de todo lo que es. Aquí, en este párrafo, en este fragmento, en esta frase, podríamos decir más exactamente, pues establece Schelling que el yo es la causa propia de lo que es, que puede crear ideas, puede crear conceptos, puede crear pensamientos, puede crear sentimientos, valoraciones, etcétera, a partir de sí mismo y no dependiendo de la realidad empírica, de lo empírico, de lo externo. Aunque esto, por supuesto, es discutible desde la perspectiva de la ciencia actual, de la medicina, de la neurociencia, etcétera. Desde sus planteamientos idealistas, Schelling considera que es lo auténticamente real y que es algo pues, que considera irrefutable en el sentido en el que él lo manifiesta. Y sigue escribiendo Schelling. En consecuencia, lo que es solo lo es porque tiene realidad. Su esencia es realidad, puesto que su ser ese es gracias solo a la realidad infinita. Aquí, hablando de la realidad infinita, se está refiriendo claramente a Dios, a la divinidad. Por lo tanto, como que la divinidad da el ser a la realidad y da el ser también a la propia conciencia. Por lo tanto, la propia conciencia depende también, en cierto modo, aunque sea libre, de la realidad infinita, no de la realidad finita, que sería la realidad material. Y sigue escribiendo Schelling. Es solo en la medida en que la fuente originaria de toda realidad le ha comunicado realidad. Es un poco pues un replanteamiento en este sentido que yo acabo de explicar, en el que el propio Schelling insiste en que la fuente originaria de toda realidad, que es Dios, que es la divinidad, ha comunicado realidad al propio yo como causa, diríamos, de lo real, de lo que produce el propio yo, que es la auténtica realidad. Y sigue escribiendo Schelling. Por tanto, el yo no es solo la causa del ser, dice, sino también la esencia de todo lo que es, porque todo lo que es solo por lo que es, o sea, por su esencia, por su realidad, y solo hay realidad en el yo. Aquí es una reafirmación de este idealismo del yo, de lo subjetivo frente al objetivo, porque efectivamente, si la causa de la realidad es la divinidad, es Dios, y Dios ha causado al yo, el yo también es una causa de lo real. Y la auténtica realidad está en el yo de la conciencia, en el pensamiento, en las ideas, en los conceptos, en definitiva, y no tanto en la realidad material, que es un derivado de esa realidad divina y un derivado también claramente de la realidad del yo. En ese sentido, sus planteamientos pues, son muy claros. En otro fragmento, pues también él habla del yo como sustancia y totalidad de lo real. Y lo voy a comentar algo. Escribe Schelling: si sustancia es lo incondicionado, entonces el yo es la única sustancia, puesto que si hubiera más sustancias, habría un yo fuera del yo, lo cual es disparatado. En efecto, porque diríamos que frente a la materialidad de las cosas, frente a la experiencia, frente a los objetos empíricos, en definitiva, el yo, diríamos, es lo que lo engloba todo, lo que comprende toda la realidad. Por lo tanto, la única sustancia sería el yo, que deriva, en cierto sentido, de lo divino, podríamos pensar. Y sigue diciendo Schelling: de acuerdo con esto, todo lo que es está en el yo, y fuera del yo no hay nada, porque el yo contiene toda la realidad, y todo lo que es mediante realidad. Por lo tanto, aquí está estableciendo una especie de panteísmo del yo, de panteísmo de lo divino, que está, diríamos, también sustanciado en el yo, y en consecuencia, como dice él, todo es en el yo. En definitiva, todo
es mediado a través del yo. Por lo tanto, el yo sería como un reflejo, en cierto sentido, de la divinidad, porque deriva directamente de ella y lo engloba todo el mundo. Y sigue diciendo Schelling, sin realidad no hay nada, y como no hay ninguna realidad fuera del yo, no hay nada fuera del yo. Si el yo es la única sustancia, todo lo que es mero accidente del yo. Por lo tanto, desde esta perspectiva de la primera filosofía de Schelling, pues realmente él está estableciendo un panteísmo del yo en su filosofía, un monismo panteísta basado en el idealismo del yo, en las ideas del yo y en la creatividad del yo. Y esto pues también es algo importante en su filosofía. Realmente es una expresión muy clara de la fuerza que tenía el idealismo en los planteamientos schellingianos. Por supuesto, él a lo largo de su evolución filosófica pues fue creando nuevos libros, nuevas obras, y pues diríamos que trató muchísimas cuestiones, fue evolucionando en su filosofía, pero en estos primeros años de su actividad filosófica ya deja muy claro lo que entiende por idealismo en sus obras, en sus libros. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo. Hasta siempre.